¿Cómo le va, doctor Cuba? Qué un saludo. Gracias por atender, como cada sábado, la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. A través suyo a todos los peruanos. Bien, inevitablemente tengo que preguntarle por la situación política, ¿no? Lo ocurrido ayer en el Congreso y cómo marcha o qué relación tiene con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Para el presidente estamos mejorando, pero la verdad, ¿no? Hablar de 100 fallecimientos por día tampoco es un buen aliciente, ¿no? O hablar que han disminuido los casos de contagio tampoco es una buena noticia, ¿no? Lo ideal sería que tengamos niveles, pues, de cero, ¿no? Claro, es cierto que la pandemia ha sido el escudo para el debate en el Congreso sobre el tema de la vacancia presidencial. Tanto el propio presidente como los propios congresistas han señalado que no era oportuno votar a favor de la vacancia debido a la pandemia. Entonces, es un escudo muy eficaz ante la opinión pública para decir que no es el momento de generar problemas políticos agregados a los económicos y a la pandemia. Por otro lado, también hay que señalar es que las estrategias han sido previas al Congreso. Previas a la sesión de ayer ha habido todas unas estrategias de todos los partidos políticos, pero sobre todo una estrategia muy bien diseñada por parte del gobierno. Claro, como ustedes comprenderán, el gobierno señaló que había un complot inicialmente, una lucha un complot contra la democracia, etcétera, pero ese complot se cayó el día que el Tribunal Constitucional le dio al gobierno la obligación de ir al Congreso, es decir, cuando se cayó la medida cautelar. En ese momento ya ese relato del complot contra la democracia se cayó y el presidente fue obligado a ir al Congreso de la República. En este caso también fue una muy buena estrategia utilizar la palabra puede que hay en el reglamento del Congreso en relación a ir o no ir el presidente al Congreso. Este puede tiene que ver con precisamente presidentes fugados, con el caso del expresidente Fujimori. Él no iba a ir al Congreso y en consecuencia si estaba obligado el presidente en ejercicio a ir al Congreso, lo más probable es que no se podía bancar. En consecuencia, el reglamento tuvo que colocar la palabra puede y evidentemente esa palabra puede dio para mucho debate. Los que decían que no debería ir, los que decían que debería ir solamente su abogado, o los que decían que debe dejar que el Congreso haga lo que tendría que hacer, al margen del presidente. Y en ese debate, el presidente tomó la opción de acudir, pero no responder los temas de fondo, sino solamente ya cosechar toda la estrategia política que había realizado durante la semana previa. Y esto que ha tenido que ver con el castigo que daría la ciudadanía a los partidos políticos que irían a la vacancia. Y cuando se dice el castigo, lo que quiere decir es que toda la artillería pesada, mediática, iba a estar contra aquellos partidos políticos que apoyaron la vacancia. Y evidentemente en poco tiempo para las elecciones no es complicado señalar que no vas a poder contrarrestar una campaña mediática tan grande y encima revertir un proceso electoral favorable. En consecuencia, todos se cuidaron en salud y dijeron, yo no fui, conmigo no te pelees, no me mandes a mí tu artillería, porque yo no he hecho eso y por lo tanto no voy a votar con la vacancia. Es más, algunos señalaron inclusive que fue un error admitir la moción de vacancia. Fue un error admitir que votaron descoordinadamente, etcétera. ¿Eso qué significa? Que la estrategia planteada por el gobierno fue eficaz y golpeó duramente al partido político Acción Popular. Pero lo más grave de todo esto para el ambiente político es que cambió la vacancia por una contienda entre quién era mejor presidente, Vizcarra o Merino.
Entonces la población comenzó a ver esa dicotomía entre Vizcarra y Merino, y la gente dijo, pues, ¿para qué vamos a elegir a un Merino si todavía tenemos un Vizcarra? Y encima Merino también tiene lo suyo. Y en esa polarización entre dos personas, lograron ellos que los demás partidos políticos dijeran, bueno, nosotros vamos a apoyar una vacancia para fortalecer a un partido político que va a competir con nosotros en la próxima campaña electoral. En consecuencia, todos esos aditamentos fueron desinflando el globo de la vacancia, a tal punto que una expresión muy audaz de la presidenta del jurado del Tribunal Constitucional señaló que no daba la cautelar porque ella había ya analizado que no iba a haber vacancia. En consecuencia, esos temas han sido aquellos que han precedido el día de ayer al debate, y la conclusión ha sido que la estrategia desde Palacio ha sido eficaz, y tan eficaz ha sido que no ha entrado en los temas de fondo, no ha respondido exactamente lo que tenía que responder en el Congreso de la República, y en consecuencia ha quedado un presidente, creo yo, fortalecido. No es verdad que ha habido un empate, no es verdad que ha ganado la democracia. Yo creo que ha ganado el presidente en toda línea, con una muy buena estrategia, y sobre todo, ahora, de aquí hacia el 28 de julio, el Congreso queda debilitado, con muy pocas posibilidades de poder hacerle frente, y más bien los partidos políticos entran en un periodo de campaña con mucho cuidado de no entrar en conflicto con el gobierno, porque saben que les va a caer la quincha, como ha ocurrido en esta semana, desde el viernes pasado hasta el día de ayer. Ahora, doctor Cubo, ¿usted piensa que con esto ya hemos vuelto entonces, han vuelto las aguas a su cauce? ¿O tenemos todavía mucha turbulencia por delante, dado que en realidad, como usted mismo dice, no se han visto los temas de fondo? Y ayer mismo la Fiscalía de la Nación, o la Fiscalía que está llevando a cabo las investigaciones, ha emitido un documento muy, diríamos, detallado, ¿no? Pasando ya de una situación de testigos a investigados, a las colaboradores más cercanas, al núcleo más cercano del presidente, en lo cual obviamente también se hace mención al presidente. Y en la gráfica que se hace del problema, ¿no?, se ha hecho una gráfica que es un triángulo en cuyo vértice superior se menciona al jefe de Estado. Tenemos entonces la posibilidad de, una vez que este tema del Congreso haya terminado, porque yo no lo veo zanjado, porque hay una serie de temas que están allí, entre ellos, por ejemplo, esta ley que ayer ha sido observada de la devolución de los fondos de la ONP, por mencionar un tema. Entonces, vamos a seguir entonces, o vamos a recuperar, diríamos, la calma suficiente como para avanzar en este último tramo del gobierno, o vamos a tener todavía muchas turbulencias, porque en paralelo también hay investigaciones penales que están discurriendo. Mire, la Fiscalía ha jugado a la limón la estrategia con el gobierno. El hecho de resaltar ayer, en plena proceso de vacancia, los temas de la Fiscalía, no han hecho sino que demostrar que la Fiscalía es eficaz y que va a llevar a cabo una lucha correcta sobre el tema, porque lo que se trataba ayer era de desmontar una vacancia política que nada tiene que ver con la Fiscalía. Pero la propuesta del gobierno era que esos temas lo vea la Fiscalía, y que el tema político no pasaba porque no era de la suficiencia envergadura como para una vacancia presidencial, y que si la Fiscalía hace bien su trabajo, no hay problema. Era la forma de convalidar el discurso de quien decía que ese tema es el de la Fiscalía. Eso está perfectamente premeditado. O sea, si bien es cierto, la Fiscalía va a seguir haciendo su trabajo, y probablemente es un buen indicio lo que ha pasado ayer, pero todo el rebote mediático que ha sido simplemente con el afán de demostrar que la estrategia de Palacio es la adecuada, que no es necesario vacar al presidente porque la Fiscalía va a hacer su trabajo. Y tal es así que lo estaba haciendo desde ayer. No nos olvidemos que todos los congresistas han señalado que hay una falta del presidente,
todos, nadie reconoce que haya sido, que no haya habido falta. Es más, el propio presidente en su discurso señala y reconoce, incluso pide disculpas, pero señala que el espacio no es el político, sino el espacio de la Fiscalía y el espacio de otros lugares de investigación. Ese era el mensaje y en ese sentido han ido los hechos. Además, el presidente no se ha dirigido a los congresistas, y ese es otro tema que hay que tomar en cuenta. Se ha dirigido a la ciudadanía, se ha dirigido al país. El mensaje del presidente ha sido dirigido al país. Miren ustedes, dice cosas banales, no hay ningún delito, no hay ninguna falta. El único delito que hay aquí es que se ha grabado en modo ilegal. El único delito. En todo caso, que la Fiscalía investigue. Pero eso no da para vacarme. Esa ha sido la expresión, y es más, se ha ido luego a trabajar. O sea, el mensaje ha sido para el pueblo, no para los congresistas. No ha habido intención de conseguir el voto de los congresistas por parte del presidente, porque ya los votos los tenía asegurados debido a que una semana de trabajo arduo, político y con adecuadas estrategias ha hecho que ya prácticamente su pasaje por el Congreso haya sido un paseo. Pero el mensaje todavía queda en la población, y es lo que usted me pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? Porque no ha respondido los temas de fondo, efectivamente. Por eso es que ahora se necesita escuchar mucho el trabajo de la Fiscalía, y en esto también hay que tomar en cuenta el arresto domiciliario de la señora Nadine Heredia, porque todo esto va a jugar a favor de una nueva percepción que tiene que tener los ciudadanos en relación a la Fiscalía. Pero ya el tema político como tal ya quedó zanjado. Es más, este tema no creo que se vuelva a ver, porque ningún partido político quiere ser visto ante la opinión pública como un complotador o como un partido que está buscando rédito fácil. Aquí el único partido que ha capitalizado porque ha fortalecido su creencia ante la opinión pública religiosa ha sido FREPAP, porque FREPAP ha ido con una idea de decir, estos son mis principios religiosos, y como tal yo voto sin cálculo político, y evidentemente sus seguidores se van a sentir fortalecidos con esta propuesta, pero nada más que ellos. Los demás partidos políticos creo que han quedado en una situación bastante complicada dentro del Congreso, y yo creo que en este momento el liderazgo del presidente ha aumentado. Su estrategia realizada le ha dado muy buenos réditos. Doctor Cuba, y a usted, ya que se menciona los partidos políticos, ¿realmente usted cree que hay partidos políticos en este momento? O sea, como tales, como con peso institucional suficiente, porque lo que encontramos en la comunicación que nosotros tenemos permanentemente en todo el país, es así como se habla de la ausencia del Estado, ni siquiera se hace mención a los partidos políticos. O sea, no se habla de un trabajo sostenido de organizaciones políticas que estén allí haciéndose presente, porque cuando hay un proceso electoral, entonces vemos que los candidatos que recogen los partidos políticos son en su mayoría personas que en procesos anteriores estuvieron candidateando incluso por otra fuerza, por otra organización. Y si nosotros vamos a mirar el historial de cada uno, encontramos que en un proceso estuvieron en Acción Popular, en otro en Fuerza Popular, en otro estado en Alianza por el Progreso, otra vez estuvo en UPP. Es decir, no hay una formación de cuadros políticos que pertenezcan a una organización sólida. Ese es para empezar. Y por otro lado, hemos visto el comportamiento ayer de los partidos políticos, que ya lo veníamos viendo en varias ocasiones, que en realidad tienen pues, tienen mochilas al hombro, y son partidos parchados, o remendados, ¿no? Porque si nos vamos a ver los que están levantando como las figuras de la organización, miren la situación que está. El señor Orresti tiene un proceso judicial en marcha. El señor Acuña tiene un proceso abierto. En Fuerza Popular ni se diga, pues no, la señora Keiko no podía ser más explícita, y si hubiera sido necesario mandar, creo que un testamento lo hubiera hecho en estas circunstancias, para que decirle a su bancada, no lo toquen al gobierno, porque yo estoy en una situación muy
muy, muy delicada, ¿no? Y todos están en un plan, en ese mismo plano. Entonces, ¿cómo avisoramos de aquí de aquí en adelante esta situación, ¿no? Y sobre todo, hemos sustituido la agenda de la emergencia sanitaria por una emergencia política, por una crisis política. ¿Vamos a retomar la agenda con la misma intensidad, según usted cree, la agenda sanitaria de un problema que no está resuelto? Bueno, mire usted, el Perú tiene la paradoja de tener un presidente que no tiene partido político. En consecuencia, para ser presidente de la República, el Perú ha demostrado que no requiere tener un partido político. ¿Qué mejor expresión de la precariedad de los partidos políticos en el país? Segundo, el Perú es un país que los resortes del Estado, que deberían estar al servicio del ciudadano, en circunstancias como las que hemos atravesado esta semana, son utilizados en el límite de la legalidad, estirando la legalidad, ¿no? Estirando la legalidad para mantener los gobiernos, para mantener la discusión, para tener lo que diríamos la estabilidad y la gobernabilidad. En consecuencia, ese es un primer tema. Y hay mucho que hacer por fortalecer a los partidos políticos. Sería deseable que hayan fuerzas políticas importantes que se guíen por la meritocracia, que tengan formación de cuadros, actividades permanentes, que tengan planteamientos claros de lo que quieren hacer con el país, etcétera. Pero eso será una tarea todavía del futuro. En el presente es lo que tenemos. El segundo tema. Yo creo que sí ha sido bueno esta semana de debate sobre el tema de la vacancia presidencial. Porque al margen de la excelente estrategia que ha hecho el presidente de la República y el gobierno para enfrentar esta crisis, al margen de eso, se han puesto en evidencia una serie de dificultades que se tienen con las acciones, tanto para luchar contra la pandemia, tanto con la economía y tanto para las relaciones incluso internacionales que tiene nuestro país. Entonces yo creo que se ha hecho lo que se podía hacer con la calidad de políticos y de partidos que se tienen en el Congreso y que existen en el país. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la salida de este entrampamiento no va a ser en el corto plazo. No es posible en estos momentos generar mecanismos rápidos y ágiles para cambiar el curso de las cosas. Sí podemos mejorar, y de hecho va a haber eso, la conversación, porque van a tener que conversar, no les va a quedar otra alternativa, pero ya no va a ser una conversación como era previa al día de ayer, que era una conversación horizontal. Va a ser la conversación de siempre, papá gobierno con el resto, y esto es el cambio político que va a haber hacia el futuro. Por ejemplo, en estos momentos hablábamos nosotros de un gobierno que tiene varios problemas. Uno de ellos va a ser tratar de corregir los temas de la fiscalía, porque el presidente, si bien ha salido airoso en una estrategia política, la jurídica no la tiene tan clara, y esta jurídica la va a tener que enfrentar el 28 de julio del próximo año. En consecuencia, desde ahora tiene que ir trabajando para lograr que en ese momento esos objetivos se cumplan. Y ahí viene uno de los riesgos que se puede tener en este proceso electoral a futuro. El segundo tema que tiene que enfrentar el gobierno es que si necesita ir trabajando hacia el 28 de julio del próximo año y va a tener que corregir algunos temas de su escena, va a tener que mejorar la lucha contra la pandemia, va a tener que afinar mejor sus funcionarios que tiene en su entorno para no tener mayores complicaciones en la fiscalía a partir del año del 28 de julio del próximo año. Ahora, doctor Cuba, ¿y el presidente Vizcarra va a seguir enarbolando la bandera de lucha contra la corrupción o esto queda seriamente dañado? Bueno, esto sí va a ser un eslogan que va a tener, que de hecho ya lo ha modificado ayer, ¿no? Ayer ya lo ha modificado, ya no su eslogan en el Congreso ya no ha sido la lucha contra la corrupción. Lo que ayer en el eslogan ha dicho que ya su eslogan es trabajar por el país,
ha sido luchar contra la pandemia, sacar adelante, etcétera, porque ese eslogan, evidentemente, ya no va a pegar en la población. Porque el presidente, no ser, como le explicaba una vez más, le sirvió mucho ese eslogan para hacer añicos a los partidos políticos. Le ha devuelto el Congreso con el proceso de vacancia, le devolvió la moneda y ahora están ahí y ya eso no le va a dar resultado al presidente. Ahora lo que el presidente va a tener que trabajar es mostrador que es un hombre trabajador, es un hombre que está con el pueblo, se identifica con la gente, va a estar trabajando mucho más en las acciones cívicas de las Fuerzas Armadas, va a aparecer más en campaña, etcétera, para lograr llegar al pueblo más cercano para poder revertir sus procesos del próximo año a partir del 28 de julio del 2021. Bueno, aparte de eso es la reunión que tenía con los gobiernos regionales, a donde prácticamente les ha dicho ya, ustedes, ¿qué cosa quieren? Ahí está la plata, ¿no? Como decía esa famosa publicidad, lluvia de millones ha habido hasta hace 3 días para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Pero la otra realidad, como comentábamos también antes de iniciar la conversación con usted, es que las cifras que nos presentan, y ya en términos reales, es más que llamativo, simple y llanamente nos deja no sorprendidos, sino porque ya sabíamos lo que ocurre allí, pero cuando se pone de esa manera en relieve, sí es sumamente preocupante y hasta penoso, ¿no? Porque, por ejemplo, de los canon y regalía en regiones tan pobres como el Cusco, por ejemplo, donde, si bien es cierto, de frente a la capital del Cusco puede exhibir, ¿no?, ciertos rasgos de modernidad por el turismo y todo lo demás, pero uno cuando se viaja a las comunidades del Cusco, a las zonas altas, a las provincias que tiene el Cusco, uno se aprecia una situación de pobreza enorme y una carencia de infraestructura tremenda, iguales en Puno, iguales en Apurímac, igual. Entonces, pero todas esas regiones tienen en particular un hecho en común, ¿no? Que reciben canon y regalías por concepto de minería, y en el caso del Cusco por concepto de gas. Y según vemos el informe que ha hecho el Instituto de Ingenieros de Minas, que estamos comentando, las regiones ¿no?, ¿cómo queda eso, ¿no? ¿Cómo no va a quedar? Mira, eso es un juego solamente, porque el gobierno sabe que aquello que no se ejecuta va a revertir al Estado. Entonces, si no lo ejecutas hasta el 31 de diciembre, va a revertir. Y si tú le das mucho más dinero el día de hoy a los gobiernos regionales, que ya estamos, miren ustedes, estamos septiembre, ¿no es cierto? Tienen solamente octubre, noviembre y diciembre. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Los grandes proyectos que tienen que hacer, el tema de licitaciones, el tema de las contrataciones, requieren más tiempo. En consecuencia, esos dineros probablemente terminen otra vez en la caja fiscal. El segundo tema que tiene que ver aquí es que por efecto de la crisis ha habido una seria rebaja en los ingresos de los gobiernos locales, los municipales, debido a que sus cobros, incluso en su sistema de administración tributaria, han caído enormemente, y por otro lado, la transferencia que hacía el gobierno por el Fondo Común también. En consecuencia, ahí requería los gobiernos municipales un apoyo de parte del gobierno central. También, por ejemplo, se dieron facilidades para que la banca estuviera abierta, la banca comercial estuviera abierta durante la pandemia. Sin embargo, se exigió que las agencias municipales de cobranza estuvieran cerradas. Entonces, todos estos mecanismos han generado que los ingresos en los municipios para pagos corrientes, sobre todo, hayan caído tanto que el gobierno central sí puede darles ahí una ayuda importante. Igual ha pasado con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales también habido caído sus ingresos porque la actividad económica ha caído en las regiones, y en consecuencia ellos también requieren, sobre todo para los gastos inmediatos, los corrientes, no para los grandes proyectos de inversión. Y eso es lo que se ha dado cuenta el gobierno, lo ha analizado muy bien, y es lo que ha prometido en este encuentro que ha tenido con gobernadores y alcaldes, porque ellos tienen problemas para salir en el momento inmediato de la crisis. Y eso es lo que prácticamente les ha ofrecido, y es más, ha hecho ya transferencias.
Transferencias no solamente a los gobiernos locales y gobiernos regionales, hay que tomar en cuenta que también he hecho transferencias a las Fuerzas Armadas, que para gastos también ahí, en consecuencia, con esa discrecionalidad que tiene el Ejecutivo, y más aún por el tema de la pandemia, a través solo de decretos de urgencia, ha podido hacer, como se dice, el reparto de la caja un poquito adecuada a la crisis política que vive el país. Muy bien, doctor Javier Cuba, yo le agradezco infinitamente esta comunicación como cada sábado. Muy amable, que tenga buen día. Un abrazo para todos ustedes y para todos los peruanos. Gracias.